para que los deditos ahí se activen y nuestra mente también pueda ser educada, capacitada, formada. Y ya nos contarás en un momento cómo nuestra audiencia puede participar para poder ser acreedor de lo que yo les voy a decir. 3 obras, 3 libros que creo son indispensables que estén en su biblioteca. Uno de ellos, El espíritu de la época, ensayos sobre libertad, teoría política e historia de nuestro buen amigo Alfonso Abril. Otro tema sobre papás comprometidos de George McDowell. Y el último libro, que es bastante grueso el libro para los que nos están viendo, una introducción a la filosofía, una perspectiva cristiana de Alfonso Ropero. 3 obras que ustedes pueden ganar a través de la cajita sorpresa de Café, Cultura y Cristianismo. Cuidado que alguien ya la está agarrando, ahí, ¿verdad? Déjame decir que está pesada la caja. Es muy sencilla, Sharon, no solo respondiendo las preguntas, sino pues que participen, ¿verdad? Sí, que participen, vayan a nuestro Facebook de Instituto Crux, pero también de Ilumina 98.1 y compartan lo que hoy estamos hablando, compartan lo que hoy estamos y lo que veremos durante esta hora y media y que puedan compartirlo en sus redes sociales, etiquetar amigos y entonces por allí seleccionaremos al ganador. Obviamente no vamos a hacer ninguno de los 4, nosotros no podemos hacer eso, es para nuestra audiencia que está conectada a través de Facebook Live, pero también si usted viene en el tráfico, no puede estar conectado, también nos puede mandar un WhatsApp al número de la radio que es, Gonzalo. 3043-8888, 3043-8888, nos puede enviar un mensaje de texto, una nota de voz o nos puede buscar a través de las diferentes plataformas, tanto de Ilumina 98.1 como del Instituto Crux. Y si son parte del programa del día de hoy, que ya estaremos presentando la temática, puede ser acreedor de estas 3 obras literarias que pretenden, como decía nuestra buena amiga Sharon Herrera, no solo cultivar el intelecto, sino que esto pueda llevarse a las acciones concretas y a la práctica moral de lo que significa ser hombre y mujer de Dios en estos días. Y quisiera partir esta temática, por cierto, Sharon, con una buena taza de café de Cobán, me están diciendo producción, con esta frase que creo yo que es de suma importancia porque es el espíritu que está detrás del programa Café, Cultura y Cristianismo. Alguien en el año 1982, 3 de noviembre, por cierto, un filósofo muy respetado, dijo lo siguiente: la síntesis entre cultura y fe no es solo una exigencia de la cultura, sino también de la fe. Una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente pensada y no fielmente vivida. Y a propósito de eso, quiero recomendarles una obra de Jaime Nubiola, Pensadores de Frontera, donde él se encarga de recopilar una serie de pensadores que han sido importantes en la historia de la civilización. Pero ¿sabes por qué han sido importantes? Porque la gran mayoría de pensadores que recopila esta pequeña obra, que pues se puede leer en un día, en una hora y media, recopila hombres y mujeres que han estado dispuestos a velar y a defender la verdad en ambientes muy complejos y en ambientes donde básicamente se pone en duda el concepto de las relaciones entre fe y cultura. Y una de las primeras obras o una de las primeras autoras que inicia este texto, esta obra, es nada más que Gertrudis Elizabeth Margaret Anscombe, la famosa discípulo de Ludwig Wittgenstein. Y la verdad que de ella podemos rescatar bastante, y algo que me pareció a mí muy, muy curioso y necesario es que ella aborda temas como sexualidad, natalidad y protección del no nacido. Y platicamos con Gonzalo. Y en un ambiente donde eso era impensable que se tratara. ¿No? Que ¿sí? Siempre ha estado, ¿no?, estos temas en la mesa. No es algo nuevo, como Gonzalo lo ha dicho, no hay nada nuevo bajo el sol. Y en ella podemos ver, ¿no?, que quiere generar de una forma o de otra controversias en la comunidad, al menos filosófica de aquellos tiempos, pero para dar una respuesta. Correcto. Y lo que se reconoce de ella es que siempre fue contraria, pero siempre argumentando con razón y con validez. Y era una pensadora muy original y, por supuesto, una de las cosas interesantes es que, aparte de ser albacea literaria, es decir, la asistente, o más que asistente, la scholar de Wittgenstein, tiene unas obras que son importantes para el pensamiento filosófico. Una de ellas es Intention y otro es un análisis del famoso Tractatus de Wittgenstein, un pensador importantísimo en el siglo XX. Entonces, es interesante que esta pensadora estuvo siempre en la frontera defendiendo la verdad y trataba temas que hoy en el campo del mundo ideológico
a veces no tienen ese devenir histórico-científico como lo tuvo ella a la hora de analizar estos conceptos. Hay una pregunta que, leyendo un poquito el libro, que tú me lo vas a regalar, por cierto, anunciamos ese nuevo giveaway. No. La pregunta que ella hace, ¿qué es lo que hace buena a una persona? Yo creo que se conecta totalmente con lo que hoy queremos hablar. Así es. Bueno, antes de tener una pausa, mis queridos amigos, David y Ricardo, yo no sé qué les parece esta reflexión, pero creo yo que define no solo muy bien el programa, sino también debería definir el espíritu cristiano. Y lo vuelvo a reiterar, la síntesis entre cultura y fe no es solo una experiencia de la cultura, sino también de la fe. Una fe que no hace cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente pensada y no fielmente vivida. Sí, es una fe que únicamente repite, ¿no? Es una fe que no se encarna. Y una parte importante de nuestra fe, cuando entendemos que el Señor se ha revelado en Cristo Jesús y que Él se encarnó, esta idea de encarnación y de la verdad vivida a través de una persona que vivió en una situación específica, en un punto de la historia específico, nos debería de marcar también nuestro quehacer, nuestra ruta de acción. Correcto. Vivimos una fe y tenemos una fe que se encarna. Es una fe que también produce música. Y que se encarna en un contexto cultural. Exactamente, produce música, tiene experiencias que cultiva con una comunidad. Es una fe que crea películas, que crea literatura, y no solamente literatura religiosa, sino también pensadores como un C.S. Lewis, que produjo literatura que con ese tinte convencía a las personas sin tener que ser necesariamente un texto evangelístico per se, ¿no? Y usando la imaginación, la ciencia ficción, y si hablamos de personajes, podríamos mencionar a Fyodor Dostoyevsky en las alturas de la literatura rusa, o el propio Vincent Van Gogh, que, bueno, todos sabemos, o hasta ahora me enteré de el ocaso de su vida, pero siempre fue un hombre que intentó buscar los colores de Dios, y hay una cuestión muy interesante en su vida y en su obra, que quizás algún día podamos reflexionar, pero siempre han sido hombres y mujeres que han estado dispuesto a estar en la frontera para defender la verdad y encarnar la fe, como ya decía David, en la cultura, pero también no solo eso, sino transformar la cultura cuando se opone a los grandes valores y principios de la revelación, Ricardo. Sí, de hecho, esta semana estuve pensando un poco en los padres apologistas. ¡Qué nivel! Como está enseñando historia en la iglesia, me llega. Así naturalmente estuve pensando. Estuve reflexionando la patrología en mis reflexiones matutinas. Tengo que prepararme, y entonces estaba pensando en que fueron los primeros hombres en contextualizarse a la cultura clásica. Claro. Y ellos fueron los primeros defensores del cristianismo con sus valores, pero también de los argumentos que hacían válida una fe como el cristianismo en los periodos donde ellos estaban. Entonces siento que la fe cristiana es una fe que se encarna. Sin encarnación no puede haber cristianismo, y nosotros tenemos que estar conscientes de eso, y cada vez nosotros tenemos que ser más conscientes de eso, y por lo mismo promover este tipo de movimientos de arte, de pintura, de cine, de televisión, y tanto que podemos hacer ahora con el cristianismo y en ese diálogo con la cultura que es tan necesario el día de hoy. Hannah Arendt como Wittgenstein decían que cuando uno procura el arte, la literatura, la música, estoy hablando de buena música, automáticamente uno está procurando a Dios o algo que trasciende al espíritu humano. Pero sí les quiero plantear una dinámica que vamos a tratar en el próximo segmento, y es que para poder encarnar la cultura, entender la cultura y transformar la cultura, me parece a mí, queridos amigos, que es necesario entender cuáles son los ídolos de la cultura a los cuales nosotros tenemos que enfrentarnos de manera individual, como también de manera colectiva o como sociedad. Y por eso la temática que traemos hoy a colación para iniciar este programa es Fábrica de ídolos, las promesas vacías del dinero, del sexo y el poder. Y para eso tenemos algunas preguntas, Sharon, que vale la pena compartir con nuestra audiencia para que ustedes las puedan responder en las diferentes plataformas de las redes sociales, tanto de la 98.1 como del Instituto Crux. Bueno, vayan al Instagram por ahora del Instituto Crux, y en las historias van a encontrar las dos preguntas que hemos publicado para hoy. La primera es, ¿cuál de los siguientes ídolos crees que es más prevalente en la sociedad actual? ¿Dinero, sexo o poder? Y la segunda pregunta, un poquito más personal, ¿has experimentado alguna vez? Ahora sí. ¿Has experimentado alguna vez la desilusión de depender en exceso de algo temporal
Creo que sí, no para nada y tengo que pensarlo. Así que pueden responder a través de Instagram, pero si no, también Facebook, y si no, nos mandan una nota de voz. 3043-8888. Vamos a hacer una breve pausa después de iniciar este programa con un buen café guatemalteco de Cobán, recordando ese adagio que han popularizado muchos predicadores de que sin café es imposible agradar a Dios, y la verdad es que el cafecito es bien rico, pero queremos invitarle que usted sea parte de este programa, que sea parte de la dinámica que queremos traer a colación. Todos queremos transformar la cultura, todos queremos llevar un buen mensaje que no es producto de nuestro intelecto, sino de la revelación de nuestro Señor, el mensaje de las buenas noticias del Evangelio. Pero para hacerlo, para encarnar la cultura, para transformar la cultura, es necesario primero identificar cuáles son nuestros ídolos hoy como los ídolos del pasado. Y podrá ser acreedor de 3 obras para cultivar el intelecto. Ya regresamos. Esto es Café, Cultura y Cristianismo. Existimos para hacer luz. 24 horas con sonidos fresh. Escucha lo mejor de la música cristiana en inglés. Ilumina FM. Fresh Sound. El contenido más actual. Emprendimiento, finanzas, cultura, familia y lo más nuevo de la música. Ilumina FM. Todo para tu crecimiento personal. Sonidos frescos. Somos Ilumina FM 98.1. Fresh Sounds. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Dios también estará contigo este 2024 y con Él tendrás un año fresh. Ilumina FM. Estás en sintonía de la radio más fresh de Guatemala. Ilumina FM. Café, cultura y cristianismo. Un espacio para sentir, oler y crear cultura.
Y ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y un placer y un tremendo honor de darle nuevamente la cordial bienvenida a este su programa de a partir del día de hoy, todos los viernes por la 98.1 Café, Cultura y Cristianismo. Un espacio para pensar, para reflexionar, para cultivar nuestro intelecto y que eso se vea reflejado en nuestras prácticas morales, espirituales e intelectuales. ¿Cómo la ves, doña Charon? Antes de que continúe, Gonzalo, yo quiero felicitarte por regresar a Café, Cultura y Cristianismo, acompañarnos, dignarte, no sé, ¿dónde andabas? Lo que pasa es que el ¿En la cueva? ¿En qué cueva? trimestre, pues el último trimestre sí tuve varios viajes. Proclamando la palabra del Señor, ¿verdad? Pero sí, había que venir al programa porque ya estaban volviendo medios herejes mis amigos, ¿verdad? Había que venir había que venir a poner orden. Pero bueno, estamos de regreso para tener todos estos espacios de viernes. Y miren, si usted va en el tráfico escuchándonos y pasó por su tacita de café, tómese una fotografía, o si está en su casa, tómese la fotografía con la taza de café o posiblemente té si nos está escuchando allá en el Cono Sur. Chile. Y podrán ser acreedores de la cajita sorpresa con 3 obras: Introducción a la filosofía, una perspectiva cristiana, Papás comprometidos de George McDowell y El espíritu de la época. Y también pueden participar, Charon, por cierto. Estoy muy emocionada en las preguntas del día. Estoy muy emocionado que volviste porque volvimos. Cuéntanos. Mira, primero quiero decir las indicaciones del giveaway para que ustedes puedan ganarse esta cajita, y lo que vamos a hacer es que usted venga el próximo viernes. ¿Qué? Perdón, excuse me, please. Giveaway. ¿Cómo sería una traducción al castellano? El dar afuera. No tiene parangón. La cajita de regalo de Café, Cultura y Cristianismo. Promoción de entrega, vamos a ponerle. Ahí está. Y lo que queremos es que usted pueda recoger su cajita el siguiente viernes y tomarnos una foto con usted, conocerlo si es que está en Guatemala, porque no creo que si está en Chile o en otro lugar, porque de Chile nos están escribiendo y más adelante Gonzalo va a leer los comentarios, que usted pueda sacarse una foto aquí y conocernos. Pero entonces la fórmula para que usted gane esta cajita es que etiquete a sus amigos en sus redes sociales, pero comparta el programa, ya sea desde nuestra página de Facebook Live de Instituto Crux o de Ilumina 98.1. Entonces, para que pueda ser acreedor de esta cajita que contiene estos 3 libros que Gonzalo ha mencionado. Bueno, muchísimas gracias, y te cuento que ya están reaccionando nuestra comunidad virtual que nos sintoniza a través de la 98.1 y las diferentes plataformas aquí en su programa Café, Cultura y Cristianismo. Nos saluda Fred Cifuentes. Saludos, ¿sabes desde dónde, Charon? Desde Chile. Desde Maipú City, Santiago de Chile. Bendiciones. Bueno, muchísimas gracias por estar conectado junto con nosotros a través de esta plataforma virtual. Dice David que se dice City, no City. Ah, City. Bueno. Siri. No. Ahí me la corrige, por favor, don David. También queremos enviar saludos a la República Hermana de Nicaragua. Diamantina García, saludos, abrazos, hermanos, desde Managua. Un tremendo abrazo. Y creo yo que es un buen tiempo para saludar a nuestro buen amigo productor del programa Café, Cultura y Cristianismo, que está pasando dificultades y penas en la República de Argentina, comiéndose un buen asado, nuestro querido amigo Amir Tejada. ¿No es así? Le enviamos un saludo. Un saludo, Amir, comiendo empanadas, dice que nos está escuchando y tomando qué barbaridad. Que nos mande. Yo le encargo unos, ¿cómo se llaman los postres? Alfajores. Unos alfajores argentinos, sí. Como mínimo, si no, no los recibimos aquí en Guatemala. Que no regrese. Y aquí Amir ha contestado, dice, con mucho gusto, mándame el dinero. Luis Arana dice, saludos a todos, un fuerte abrazo. Edwin Canú, saludos desde la República de Patsun, Chimaltenango. Edwin, qué bueno poder saludarte. Bill Gelín, mexicano, saludos para todos, qué bendición escucharlo siempre. Beto Aguilar, el tema de los ídolos actuales en la sociedad, sobre todo en la juventud. Gracias a Dios, ya en el reinicio de los programas para este año 2024. Saludos a amigos. Bueno, a medida que avance voy a seguir leyendo los múltiples comentarios que están ingresando a nuestra red social. Sin embargo, quiero poner en contexto la temática del día de hoy. Y una de las cosas, interesantemente, David, que nos plantea uno de los grandes filósofos conocido como padre de la sospecha del siglo XIX, Federico Nietzsche, en su obra El crepúsculo de los ídolos, es esta siguiente frase: en este mundo hay más ídolos que realidades. Y vaya si no, cuando uno estudia la historia de la civilización, el tema de los ídolos ha sido un representativo de las culturas, de las etnias, de los imperios, de los pueblos o de la civilización entera.
Cuando uno escucha la palabra ídolo, uno básicamente se imagina esa estatua o esa imagen, pero va mucho más allá que eso. Y creo yo que Federico Nietzsche, al hacer un análisis de la sociedad moderna en pleno siglo XIX, dio en el clavo, porque muchas veces en este mundo hay más ídolos que cuestiones que realmente impliquen el desarrollo o el florecimiento humano. Claro, toda sociedad a lo largo a lo largo de la historia ha tenido tanto, como tú mencionas, imágenes, estatuas que representaban algo, ¿no? No obstante, si investigamos un poquito lo que había detrás de cada uno de esos ídolos, había una necesidad puntual que ese ídolo iba a satisfacer. Entonces, la necesidad humana implicaba o necesitaba que hubiese alguna especie de seguridad ante la cual la persona pudiera ir o pedir ayuda, ¿no? Acudir es la palabra, ante la cual la persona pudiera acudir. Y en ese momento, entonces, existía el ídolo, la figura divina que podía suplir esa necesidad. Ahora bien, como bien mencionas, en la cultura de ahora, en nuestra realidad ahora, pues la gente no tiene ídolos para los plateros, ídolos para los comerciantes de zapatos, ídolos para... No existe eso ahora. No obstante, sí sigue habiendo una realidad. La realidad es, como seres humanos, tenemos una necesidad, y ante esa necesidad ponemos confianza en algo o alguien. Claro. Hay, en el diálogo, creo que es La República. Ahora sí lo voy a aplicar al igual que Ricardo. En mis reflexiones sobre la República filosóficas de Platón, en el diálogo con Diótima. Hay una cuestión ahí cuando habla acerca del amor. Empieza a preguntar qué es lo que nosotros buscamos en el amor, qué es lo que amamos. Y llega a la conclusión de que nosotros en el amor buscamos aquello que es bello, trascendente y que nunca va a acabar, nunca cambia y nunca va a acabar. Y entonces dice, lo que buscamos es esa seguridad, ya sea trascendiendo, mencionaba como Aquiles o como los, ¿no? Como los grandes de la literatura homérica, o por medio de alguna descendencia. Pero lo que buscamos es esa seguridad ante la cual podamos trascender. Y cuando no tenemos esa seguridad en ninguna parte, nos creamos ídolos, ¿no? Es interesante. Y es que, Ricardo, cuando nosotros pensamos en el mundo contemporáneo, y ya lo dijo David, casi siempre pensamos en el tema de la imagen al estilo primitivo, y eso se relacionaba con la idolatría ante una estatua. Sin embargo, y de hecho nosotros lo vemos en las Escrituras, uno ve en el Antiguo Testamento y se condena la adoración a las estatuas, a las imágenes, esa adoración excesiva que no tiene sentido, y porque va dirigida a algo que es fetiche, algo que es sencillamente un objeto sin una realidad trascendente, y por eso se condena y se critica. Inclusive en el Nuevo Testamento tú recordarás cuando Pablo está en Atenas y enardecía su corazón al ver ese espíritu donde básicamente en los espacios públicos estaba Afrodita, la diosa de la belleza, estaba Ares, el dios de la guerra, Artemisa, la diosa de la fertilidad y de la riqueza, Hefesto, el dios de la artesanía, pero eso tenía que ver mucho con la cosmogonía y la configuración de cómo se representaba los ídolos en la cultura clásica o la cultura grecolatina. Sin embargo, la temática de lo que planteó David es muy interesante, porque aunque no necesariamente tenemos estatuas o figuras de madera, de hierro o cualquier otro tipo material, sí tenemos la tendencia de idolatrar conceptos, cosas, inclusive imágenes de individuos, a tal grado que eso está socavando el espíritu humano. Bueno, tenemos que tener claro que todo puede funcionar como un Dios falso. Y a veces nosotros podemos pensar, y ya pusieron ustedes algunos ejemplos, sí, claro, se pueden adorar imágenes, se pueden adorar elementos de la naturaleza, pueden ser animales, incluso podría ser algo que nosotros no conozcamos, pero tenemos que estar conscientes que hasta las mejores cosas de la vida se pueden convertir en ídolos. Y yo creo que esas contra lo que la iglesia y el cristianismo están luchando hoy. Si nosotros pensamos en qué es un ídolo, no lo tenemos que definir como que si fuera algo hecho a mano, no tendría que ser algo hecho a madera, sino que es algo que cautiva el corazón y que cautiva la imaginación más que Dios. Cualquier otra cosa que proporcione lo que solamente Dios puede dar se convierte en un ídolo. Y ahí es donde volvemos a lo que decía David.
Cualquier cosa donde nosotros pongamos nuestra confianza que no sea Dios puede convertirse en un ídolo y nosotros tenemos que estar conscientes de su existencia para poder intentar no solo derribarlo, sino destruirlo, como que es lo que corresponde como hijos de Dios. Y de hecho, Tim Keller dice que al final del día los ídolos, Sharon, son adicciones espirituales que conduce a una terrible maldad. Y pensando un poco en la era contemporánea, ¿verdad? Si bien es cierto, ya no tenemos esos rituales o tótems, diríamos si bien es cierto o posiblemente, porque la verdad es que se crean unas nuevas dinámicas de tótems contemporáneos o exactamente, pero ¿qué pasa con la diosa de la belleza hoy en la actualidad? El poder, el dinero, el éxito, el sexo y cuántas cosas que en la antigüedad era misticismo, hoy se vuelve una realidad y parte inherente de definir esta sociedad contemporánea. Se empieza a normalizar y es ya como el ser humano se empieza a ver, a entender, a preguntarse, ¿no? Las grandes preguntas de quién soy, a dónde voy, qué es lo que me mantiene conectado, ¿no?, al mundo y comenzamos a tener esta especie de idolatría que, como bien se define, me gustó mucho la definición de Ricardo. Yo voy a proponer otra, es el resultado de escoger un goce incompleto de este mundo y convertirlo en el eje de la existencia. Para mí, yo lo compartí en algún momento con algunos jóvenes y para mí es muy sencillo, es cualquier cosa que ocupe tu corazón en que es el lugar de Dios. Claro. Y cualquier cosa incluso también puede ser lo religioso, porque la religión o lo religioso no es también sinónimo de algo necesariamente positivo, porque a veces también podemos caminar como religiosos. Pero también puede eso incluso crearnos idolatría. Y es que genera una espiritualidad, falsa espiritualidad, pero genera... Pero siempre en esa búsqueda constante, Gonzalo, seamos o no cristianos, el humano quiere lo que naturalmente Adán y Eva quisieron en el Edén, ¿no? Y también hablábamos de los gozos incompletos de este mundo nunca van a satisfacer el corazón del hombre. Y me parece que esto aplica en un mundo donde, bueno, tal vez en un país como Guatemala, donde habemos muchísimos cristianos y aún así pareciera que nuestro corazón no termina de satisfacerse. Claro, es interesante. Quiero pasar contigo, David, pero una cosa antes que me llama la atención, Cha, es que si bien es cierto, creo yo que ha quedado claro que no nos estamos arrodillando hoy en la actualidad físicamente a una estatua de Afrodita o Venus o qué sé yo, ¿verdad? Pero hoy en día son muchos jóvenes, especialmente en la etapa de los millennials o un poco antes, que caen en depresiones y trastornos alimentarios o alimenticios porque sienten una preocupación desmedida por su imagen física. De hecho, ya son la generación Z, ya se le conoce como la generación más depresiva y con pobre salud mental. Wow. Por el uso excesivo de lo que conocemos ya como las redes sociales, porque es la forma en cómo ellos se reflejan y manejan una identidad que es muy engañosa, ¿no? Para mí es el nuevo ídolo, ¿no? Pero claro, no necesariamente es el ídolo que se ve aquí, sino lo que se refleja literalmente en la pantalla y es lo que la generación busca, pero pareciera que tampoco es algo que les llena porque es algo que está provocando una salud mental muy, muy, muy preocupante. Ahora, lo que estamos diciendo, queridos amigos, en este espacio es que el ser humano siempre en la historia de la civilización y de la humanidad ha sido o ha generado una fábrica de ídolos. Llamémosle Afrodita o llamémosle una excesiva apropiación por la imagen física, una exaltación desmedida de la belleza. Por eso la egolatría, el hedonismo y otras tendencias que están definiendo nuestra realidad contemporánea. Lo dijo Sharon al inicio, nada nuevo bajo el sol. Repetimos constantemente la historia, el amor al poder, el amor al dinero, el amor a la belleza física excesiva, el amor inclusive a sobreexaltar individuos, artistas, inclusive líderes o pastores en la actualidad, que es un problema dentro del campo de la religión. Sí, tal vez nosotros podríamos imaginarnos que la idolatría se da solamente en templos, claro, ocurre en lugares sagrados. Pero los santuarios modernos son las oficinas, podría ser el spa, podría ser el gimnasio, podría ser la universidad, podrían ser los estadios de fútbol, de básquetbol o lo que sea. Tenemos que estar conscientes de eso, lo que ustedes han dicho. Hemos repetido o la humanidad sigue repitiendo el mismo error. Claro. Algo busca ocupar el lugar de Dios y nosotros tenemos que estar alertas de que eso puede estar pasándonos sin que nosotros nos demos cuenta. Así es. En un mundo tan consumista, David, donde, por ejemplo, uno recuerda lo que aconteció con los problemas terribles que se dieron en el año 2008, un problema serio a nivel global en términos económicos, donde quebraron muchas compañías. Y tenemos el caso del director financiero Freddie Mac de la Federal Home
Mortgage Corporation. No sé si se pronuncia así. Y se ahorcó en su sótano porque quebró. El director general de Sheldon Good, una compañía de subastas inmobiliarias de Estados Unidos, se pegó un tiro en la cabeza sentado tras el volante de su Jaguar color rojo. Un director financiero francés que había invertido capital en muchas familias reales europeas y otras familias destacadas, perdió $1.400 millones de sus clientes. Y también se quitó la vida. Bernard Madoff Ponzi se cortó las venas y falleció en su despacho de Madison Avenue. Un alto ejecutivo danés que trabajaba en un banco muy reconocido, HSBC, se ahorcó en el armario de su ropero, de su suite del hotel en Londres, que diariamente pagaba 500 libras esterlinas. Entonces, había un amor excesivo por el dinero y por producir a tal grado que a estas personas, al perder algo de eso, le llevó a quitarse la vida, el espíritu de nuestra época. Claro, mira, como bien mencionaron ustedes, no hay nada nuevo bajo el sol. La realidad del ser humano es que siempre va a necesitar algo a lo cual aferrarse. Y en este caso, estas personas se aferraban a su identidad basada en ese éxito económico. Otras personas lo hacen de manera deportiva, por ejemplo. ¿Sí? ¿No? Gente que dedica X cantidad de tiempo, un Michael Phelps, por ejemplo, tocó la gloria y después de eso dijo, bueno, esto para tantos años de entreno para esto, ¿no? Un Pep Guardiola que después de ganarlo todo en el Barcelona dijo, me siento insatisfecho. Así es. Entonces, logras eso y después de eso te das cuenta de que llegar a la montaña no lo es suficiente. Necesitas algo más. Y eso se da en todos los rubros, en todos los ámbitos de la vida. Y a mí me llama algo mucho la atención. Cuando investigamos en las Escrituras la idolatría que el pueblo de Israel practicaba, en muchos casos no era una idolatría tan abierta. Lo que ellos tenían mucho era la práctica de los lugares altos. Esos lugares altos proporcionaban cierta confianza, seguridad que no proporcionaba el obedecer los mandatos del Señor de ir hasta Jerusalén a adorarlo de la manera que el Señor deseaba. Y yo me pongo a pensar si muchos cristianos del día de hoy no son conscientes de que en toda su vida hay muchísimos lugares altos. Por ejemplo, personas que pueden llegar a la iglesia todos los domingos y no obstante a lo largo de su semana sus acciones muestran que su trabajo es un lugar alto. Y eso se muestra cuando, por ejemplo, para los hijos no hay 5 minutos del tiempo porque están enfocados en ese éxito laboral. Y nos preguntaríamos, ¿cómo puedo saber yo qué ídolos tengo? ¿Qué lugares altos hay en mi vida? Que aunque aparentemente yo adoro al único Dios verdadero, mis acciones reflejan de que esa adoración no es la que Él espera, al igual que en el pueblo de Israel. La adoración Él no la esperaba en los lugares altos. Y ahí nos volvemos otra vez, como dice el salmista, líbrame de aquellos que me son ocultos, ¿verdad? Sí, y una de las cosas interesantes en ese proceso es que básicamente el pueblo de Israel no solo mira esos lugares altos, sino también le encanta mirar a las demás naciones, a los demás imperios. Codician lo que supuestamente no tienen. Y es que la verdad, el éxito en las Sagradas Escrituras se mide por el fiel cumplimiento de la voluntad de Dios. Y es que cuando creemos que lo alcanzamos todo, siempre van a venir otros ídolos. Por eso Alex de Tocqueville decía en una de sus famosas observaciones sobre los Estados Unidos de Norteamérica, una extraña melancolía que invade a sus habitantes, aún en medio de la abundancia. Y justo hablando de Estados Unidos, porque todos los ejemplos que ustedes colocaron fueron de hombres. Normalmente el hombre, varón, busca, ¿no?, el dinero y busca ciertas cosas que como hombres persiguen, ¿no? Un objetivo que es muy claro en los hombres. Hay una Miss Universo que en 2019 se suicidó, una mujer que alcanzó lo que yo creo que toda mujer desde pequeñita quiere, ¿no? Es ganar el concurso de belleza y ser proclamada como la más bella. Yo pensé que era el dinero. Y ella se tiró de su ventana y de hecho hay una triste, me parece que grabación donde se despide de su mamá. Lo mismo, ¿no? Ella alcanzó ser la más bella del mundo y nuevamente como mujeres también nos sumamos a esa búsqueda constante, a lo mejor de diferente forma, pero también nos involucramos en esto, ¿no? A nuestro sabor, a nuestro olor como mujeres. Muy buen ejemplo. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver contigo, Ricardo, pero quisiera terminar este segmento
con otra frase de Tocqueville que dice: los gozos incompletos de este mundo nunca satisfarán el corazón del hombre, que es una frase muy selecta, y sobre esa premisa tenemos que hacernos preguntas. ¿Cuál es la causa de esta extraña melancolía que nos plantea Alexis de Tocqueville, que invade nuestra sociedad incluso durante esas etapas de expansión y crecimiento en las que hay una actividad frenética, como por ejemplo la revolución tecnológica o digital, o el amor al poder, o el amor a un puesto público en los estados modernos contemporáneos, donde todos decimos queremos trabajar por el bien común y luchamos por el bien común y defender las instituciones sociales que han definido a la moral prudencial de Occidente, y cuando se llega al poder se pierde toda objetividad moral, toda objetividad ética, porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y es que ese es lo que nosotros tenemos que analizar. ¿Qué es eso que nos lleva a la desesperación flagrante en cuanto disminuye la prosperidad o nos lleva a esa adoración excesiva de algo que realmente es la podredumbre del desarrollo humano, como es la idolatría? Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos. Esto es Café, Cultura y Cristianismo. Existimos para hacer luz. 24 horas con sonidos fresh. Escucha lo mejor de la música cristiana en inglés. Ilumina FM. Fresh Sound. El contenido más actual. Emprendimiento, finanzas, cultura, familia y lo más nuevo de la música. Ilumina FM. Todo para tu crecimiento personal. Sonidos frescos. Somos Ilumina FM 98.1 Fresh Sounds. Este año sí me gradúo. Aunque lo has dicho antes, este año
fresh, lleno de buenas decisiones. Ilumina FM. Esta es una radio con certificación fresh. Ilumina FM. Café, cultura y cristianismo. Un espacio para sentir, oler y crear cultura. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro. Este es su programa Café, Cultura y Cristianismo, un espacio para reflexionar desde una perspectiva bíblica, teológica, histórica, filosófica, científica sobre las realidades que nos plantea el escenario contemporáneo. Y la temática que nos convoca el día de hoy tiene que ver con la fábrica de ídolos, aquellas cosas que hacen que socave el espíritu humano, que socave el florecimiento humano y que podamos ser personas que tengan un profundo sentido de responsabilidad frente al otro y, por supuesto, frente al Creador. Ídolos, como hemos visto en el segundo segmento del programa, ha existido a lo largo de toda la historia de la civilización, desde adoración a estatuas o a elementos o configuraciones de hierro, como Afrodita, como Venus, como Astartes, entre otras figuras del antiguo cercano oriente, del mundo egipcio, del mundo babilónico, del mundo persa, hasta los ídolos contemporáneos como una estrella de rock o inclusive un líder religioso, cuando nosotros elevamos más a ese líder religioso que la figura de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, creo yo que nos ha quedado bien claro que, tristemente, somos, como seres humanos, constantes fabricadores de ídolos, Sharon. Tenemos y recordamos la pregunta del día. Hay dos preguntas del día que ustedes van a poder encontrar en nuestro Instagram de Instituto Crux. La primera pregunta es: ¿cuál de los siguientes ídolos crees que es más prevalente en la sociedad actual? ¿El dinero, el sexo o el poder? La segunda pregunta es: ¿has experimentado alguna vez la desilusión de depender en exceso de algo temporal? Creo que sí, no, para nada, tengo que pensarlo. Así que esperamos sus respuestas. Y yo sé también que hay otro tipo de respuestas que han entrado en nuestras redes sociales. Gonzalo, ¿quieres compartirlas? Claro que sí, agradecemos los múltiples comentarios que ingresan a la red social de la 98.1 Ilumina, como también del Instituto Crux, o al 3043-8888, 3043-8888. Y si nos estás escribiendo desde el extranjero, le agregas el más 502 para poder utilizar esa plataforma digital. Henry Álvarez, a propósito de la pregunta, Sharon, dice: considero que el dinero, este es el facilitador, el acceso a las otras dos opciones que tú has mencionado. Auri Flores dice: me da mucho gusto escucharlos nuevamente, feliz tarde. Bernardita Mesa Rivero, un gusto de volver a verlos a través de Facebook. Saludos cordiales desde la República de Chile. Un cordial saludo, mi querida mamá. Sori Kim dice: escuchándolos. Maritza Morales, bendiciones desde Nueva York. ¿Qué tal? Nos saludan desde el norte. Neri Chinchilla Álvarez, saludos de Laguna El Pino, Barberena. Bueno, muchas gracias por los saludos y estar pendiente de la transmisión del programa Café, Cultura y Cristianismo. César Ramírez dice: bienvenidos nuevamente, Café, Cultura y Cristianismo, Instituto Crux. Saludos a la doctora Sharon Herrera Cepeda. ¿Qué tal, brother? Órale, ya no respetan el cande. Sí, hombre, y da solo receta. he acabado las clases. Firma todavía faltan receta. tareas. Solo falta que diga la mamá Sharon Herrera. Sí. Ya se adelanta. Bueno, muchísimas gracias. Jairo Chacón dice: desde una perspectiva filosófica, creería yo que prevalece el ídolo del dinero en esta sociedad actual, pues afecta la percepción de la felicidad, la ética, la autenticidad como seres humanos, pues la sociedad confunde dinero con éxito y como resultado el pensar que se puede tener en base a ello una vida plena y significativa. Bueno, muchísimas gracias. Nos escribe también René y dice: aquí disfrutando del tráfico en su compañía. Febe Cañas dice: quizás podría agregarse el poder, la fama, el dinero, el ego. Inevitablemente son muchas más categorías que produce la idolatría, y es que esto lo tomamos de una famosa obra que escribió el doctor Tim Keller o Timothy Keller, cuyo título, Sharon, recordamos la obra que él escribió, que vale la pena que usted la pueda adquirir, la pueda tener y pueda dialogar también junto con nosotros en este texto. Se llama Dioses que fallan, las promesas vacías del dinero
dinero, el sexo y el poder y la única esperanza verdadera, de Timothy Keller. Excelente. Luis Rodríguez dice, cuidado, las religiones se levantan como ídolos, abundan doctrinas y dogmas. ¿Para qué han servido? Dominio, control y negocios. Sin embargo, Jesús nos liberó. ¿Cuándo entenderemos esto? Excelente reflexión que nos trae a colación, y hay muchos, hoy sí se están desbandando y que bueno, las redes sociales se están explotando. Seguiremos leyendo en un momento más otras temáticas que están colocando nuestra comunidad virtual, pero una de las cosas que yo quisiera retomar es que no solo el elemento político, no solo el elemento económico, no solo el elemento artístico ha generado una serie de ídolos, sino también podríamos llegar a la conclusión, David, que al final del día, cuando uno no le da el límite moral o el límite espiritual a un concepto, a un objeto o un análisis de la realidad que nos rodea, se puede convertir inevitablemente en un ídolo. Es decir, todo puede llegar tarde o temprano, si no existe ese límite, a ser un ídolo. Sí, y fíjate que se me ocurre que todo tiene también origen o cierta influencia, y pudiéramos también encontrarle una explicación psicológica al asunto, ¿no? Se me ocurre esta idea del apego malsano hacia algo o a alguien, ¿no? Como tú mencionas, cosas muy buenas pueden generar una dependencia emocional por parte de la persona que coloca en ellas expectativas, apego, esperanza, identidad que no le corresponden. Y ahora habríamos que hacer la pregunta, ¿por qué la gente hace eso? ¿Por qué la gente coloca en un trabajo su identidad? ¿Por qué la gente coloca, y ahí en la palabra de Dios nosotros lo entenderíamos como pecado, pero otra forma de entenderlo es, imaginemos esta persona que tiene una carencia de sentido de logro propio, porque sus padres desde pequeño le dijeron, tú no lo puedes lograr, no eres capaz y demás, y entonces esta persona empieza a escalar en una empresa y logra llegar a un puesto ejecutivo y se aferra a ese puesto ejecutivo con todas sus fuerzas, porque ese puesto ejecutivo le proporciona a la persona esa identidad que no tiene, porque de pequeña esa persona sufrió de abuso emocional por parte de sus padres. Pero no por eso deja de ser pecado, no por eso deja de ser un ídolo. O en el caso de una familia, el caso de colocar a los hijos en un lugar que no les corresponde, el lugar que le corresponde a Dios. Pensemos, por ejemplo, en Abraham, ¿no? Ese desafío que le pone el Señor. Y a lo largo de muchas... o en muchas filosofías o religiones también se enfatiza mucho el distinguir la apariencia de la realidad. Como seres humanos pensamos que un espejismo, un desierto, el agua en el desierto, que es un espejismo, pensamos que esa es la realidad. Y lo mismo pasa con conceptos como el éxito, conceptos como la productividad. A mí se me ocurre mucho el éxito. Cuando le preguntas a una persona, quiero ser un empresario exitoso, quiero ser una persona exitosa en mi carrera, ¿qué se les viene a la mente? Generalmente pensamos en alguien con mucho reconocimiento ahí y pensamos en el éxito en esas maneras, en influencia, en poder. No pensamos en éxito en la vanagloria y el narcisismo. Exacto, que define nuestra sociedad. Éxito no pensamos una familia que vive con amor, con comprensión. Pensamos en otras ojo, no cosas, estamos diciendo, David, que hacer riquezas producto al esfuerzo del trabajo es malo, es parte inherente del desarrollo y la condición humana. Lo que estamos diciendo es que cuando eso por sí mismo se transforma en un ídolo y perdemos el verdadero objetivo del crecimiento, ¿no es así? Así es, así es. Y la realidad es que como seres humanos, la idolatría también es producto de nuestra ignorancia. Porque nuestra ignorancia es la que nos lleva... Facebook, anótenlo ahí. Otra vez. Ya se me olvidó decir. Tengo memoria de pedo. La idolatría es producto de nuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque la ignorancia es la que nos mueve a pensar que las cosas son cuando no son. Que el éxito es el Dios cuando no lo es. Y ahí contraponemos algo como cristianos. ¿Qué nos salva de nuestra ignorancia? ¿El conocer más? No, porque nunca lo vamos a conocer todo. Claro. Nos salva la revelación. Así es. Y cuando tú tienes claro la revelación, va a atender la premisa de que el conocimiento te debe llevar automáticamente a ser una persona virtuosa. Y la virtud la define la revelación. Y en ese sentido, por cierto, tengo memoria de pez, dice Sharon, de pecera, ¿verdad? 8 segundos y ya después pierdo la conexión. Pero una de las cosas que nos llama mucho la atención, y para ir haciendo una reflexión más bíblica, debido a que tú eres profesor de historia y de Biblia, ¿verdad? Entonces ya tenemos una persona
respetada. Pero una de las cosas que nos llama mucho la atención es en el decálogo mismo, Ricardo, los 10 mandamientos, el código moral más famoso de la historia del mundo, de la civilización, de la humanidad, etcétera, etcétera. Y el texto bíblico dice en Éxodo capítulo 20, verso 2 y 3, yo soy Yahvé tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esto nos lleva de forma natural a una pregunta muy concreta. ¿Qué quiere decir con los dioses ajenos? Y la respuesta la da el mismo texto bíblico. Notarás imágenes, pero no solo imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni bajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. 4:5 del capítulo 20. No te inclinarás a ella ni las honrarás. La verdad es que al final del día, el pasaje bien leído completo incluye a todo lo que hay en este mundo. De hecho, Martín Lutero en 1529 escribió su Catecismo Mayor, y en el Catecismo Mayor él escribe que los 10 mandamientos empiezan con un mandamiento y es contra la idolatría. La pregunta que tendríamos que hacernos es ¿por qué eso ocupa el primer lugar? Y la respuesta sería porque las motivaciones fundamentales de la idolatría es el problema, ese es el pecado. Y nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos que lidiar con eso. Vivimos en tiempos donde todo puede ser un ídolo, incluso las cosas buenas, como decía David. Y eso me hizo pensar en algo, y quería mencionarlo en el segmento anterior. Pero no me dejaron. Sí, no me dejaron. Ustedes no empecé yo, Gonzalo, me lo prometiste. En Jeremías, Dios está reclamándole al pueblo su conducta y les dice, edificaron santuarios paganos a Baal en el valle de Ben Hinnom, y ahí se sacrificaron a sus hijos e hijas a Moloch. Y nosotros podríamos pensar que eso está en el pasado, pero también cuando pensamos que el dinero o una carrera profesional toma unas dimensiones más grandes de las que debería de tener, realizamos una especie de sacrificio con la familia. Nosotros podemos olvidarnos de nuestros niños, podemos olvidar a la familia, y eso puede tomar esa posición de que nosotros seguimos haciendo lo mismo, aunque los años hayan pasado o aunque la forma de hacer el sacrificio no sea el mismo. Tenemos que estar conscientes de que el primer lugar de los 10 mandamientos, como decía Gonzalo, tiene que ver con la idolatría. Y eso no era para el Antiguo Testamento. Creo que sigue vigente hoy, y nosotros tenemos que estar alertas a que cualquier cosa se puede convertir en un ídolo, nos demos cuenta o no. Claro. Bueno, Daniel Rodríguez Bianchi dice que el ídolo más grande que hay en la actualidad es un sistema económico que él lo define como el capitalismo, el cual engloba el dinero y el poder. Entre más dinero, más poder. Cualquier aspecto de la vida cotidiana está infectado con esta noción de maximizar ganancias, acaparar riquezas y por consiguiente oprimir al prójimo. Y así ocurre en cada industria porque los tentáculos del capitalismo llegan a todo: tecnología, comida, farmacéutica, ropa, energía. Bueno, otra opinión de nuestro buen amigo y oyente Daniel Rodríguez, y así comienzan a salir varias perspectivas, Sharon, de lo que podría ser un ídolo contemporáneo. Para algunos es un sistema político, para otros es un sistema económico, para otros es un sistema artístico, debido a que con el fin del expresionismo y la idea de que el arte es amoral o no tiene moralidad, entonces se ha ido desacralizando esa temática que termina impactando todos los albores del desarrollo humano, porque cuando el arte pierde su sentido moral, la cultura se vuelve demasiado relativa, pensando por supuesto en los movimientos artísticos del subrealismo. Y entonces también, Gonzalo, la pregunta que surge o me va surgiendo en este momento es ¿cómo surgen estos dioses? ¿Cómo es que en nuestros corazones, mente, alma, cuerpo van surgiendo y vamos fabricando, ¿no?, estos dioses que van ocupando un lugar que no le corresponden, ¿no? Y yo sé, ustedes han mencionado grandes cosas como el arte, ¿no? Pero también puede ser tu propio esposo, tu propia esposa, ¿no? Puede ser algo como muy básico. Que Te idolatran, brother, ¿ah? No, es al revés, lo siento. La doctora. Pues sí. Y entonces Keller dice lo siguiente: un Dios falso es algo tan crucial y esencial para su vida que si lo perdiese, esta carecería de sentido. Y entonces, bueno, yo pienso en mi propia vida y digo, tal vez cuando uno deposita tanto, ¿no?, en un amor como el amor de un esposo, ¿no?, o en el amor de tener familia, o en una carrera, o los logros que uno quiere, cuando uno lo pierde por X y razón, por enfermedad, por crisis, por muerte, por viudez, pareciera que ahí entonces uno puede entender el sentido de la vida y en dónde estábamos depositando nuestros corazones. Hasta que ocurren estas crisis, y al final las crisis de la vida del ser humano es lo que nos hace pensar, sentarnos, valorar y preguntarnos nuevamente ¿dónde está mi corazón? Yo puedo proponer una respuesta. La idolatría es la respuesta al deseo de salvación. Es la respuesta incorrecta
al deseo de salvación, ¿no? Claro. Básicamente ese deseo a hacer algo o alguien ante el no ser, Claro, ¿no? Ante claro. el no existir. Y es que solo perdón o el que te amor interrumpa, supremo, porque ¿no? lo que dice es muy importante. Siempre el ser humano en sus crisis existenciales o en sus preguntas está procurando salvarse. Ujú. Lo que pasa es que los medios que ha buscado o las figuras que ha idolatrado lo llevan a una salvación eminentemente terrenal que no termina por responder a las grandes preguntas de la existencia, generando al final del día un tremendo vacío. Ahora, ¿qué siguen diciendo las Sagradas Escrituras? ¿Cómo hacer una reflexión pastoral en medio de esta dinámica de que entendemos que inherentemente como hombres y mujeres somos una fábrica de ídolos? ¿Cómo podemos iniciar en esta discusión que no va a terminar el día de hoy, por supuesto, pero sí lanzar algunas ideas que creo yo que son relevantes? Y antes de hacer una pausa, queridos amigos, quiero leer los múltiples comentarios que siguen entrando a nuestra red social. David Lucas dice: saludos, profes, y Charon. Muchas gracias. Gracias por la cátedra bíblica, teológica profe. y contracultura que dan. Bueno, muchísimas gracias, David. Luis Rodríguez, nuestro buen amigo Luis, dice: me alegra contar nuevamente con ustedes con este valioso espacio de edificación. Gracias por compartir. Bueno, el programa todavía no se acaba. Queda un segmento más donde estaremos dando algunos desafíos, algunas lecciones a la luz de esta temática que nos trae, por cierto, Tim Keller u otros autores que hemos mencionado aquí sobre la fábrica de ídolos. Ídolos del pasado que se hacen presentes hoy en la actualidad por no tener una fuente de sentido moral, espiritual e intelectual. Y el desafío es que nosotros podamos vivir la justicia del reino, pero también podamos buscar un intelecto, un conocimiento que nos lleve a la sabiduría. Y la sabiduría es poner en práctica las virtudes que son producto de la revelación de las Sagradas Escrituras. Haremos una breve pausa. Esto es Café, Cultura y Cristianismo. Existimos para hacer luz. 24 horas con sonidos fresh. Escucha lo mejor de la música cristiana en inglés. Ilumina FM. Fresh Sound. El contenido más actual. Emprendimiento, finanzas, cultura, familia y lo más nuevo de la música. Ilumina FM. Todo para tu crecimiento personal. Sonidos frescos. Somos Ilumina FM 98.1. Fresh Sounds.
familia, hoy será noche de cine familiar. Traje poporopos. En este nuevo año, tú pones el esfuerzo y nosotros la música. Escuchas Fresh Sounds en Ilumina FM. 18 horas, 4 minutos. La siguiente playlist ha cumplido con los estándares más altos. Tiene certificación Fresh. Café, cultura y cristianismo. Un espacio para sentir, oler y crear cultura. Ya estamos de regreso, mis queridísimos amigos de Café, Cultura y Cristianismo, un espacio donde seguimos reflexionando en torno a cómo poder resolver esta problemática de la fábrica de ídolos. Ídolos que en la antigüedad obnubilaban el pensamiento, el desarrollo de las sociedades, como lo siguen haciendo el día de hoy. ¿Qué te parece ¿Qué? Obnubilaban. ¿Qué te parece? Que los dos voltearon. No sabían qué pero era, no se atreven a preguntar. No, hombre. Ellos sí saben porque se supone que estamos con un filósofo y un historiador. Bueno, Sharon, la verdad es que estamos muy contentos. Queremos seguir mandando saludos a nuestra comunidad. Aprovecho a mandar un saludo a David Kraus, que también está sintonizándonos a través de las diferentes plataformas de las redes sociales. Y también quiero aprovechar de complementar el texto que nos envió, o el comentario que nos envió Daniel Rodríguez respecto a la mención que hicimos en el segmento pasado de lo que él cree que es uno de los ídolos contemporáneos más complejos como una doctrina económica, pero también él habla en el campo religioso. Él hace que posiblemente pueda crearse un ídolo en una mega iglesia, donde habla también de la industria del arte, la música, el deporte, están infectadas en buscar el famoso view o el clics o el me gusta, ¿verdad? El ídolo del like. Es una realidad que es cierto. O también él habla del apoyo armamentístico de Estados Unidos a Israel, que es una negociación de grandes transnacionales o corporaciones, o está hablando de ciertos partidos políticos, un partido como el republicano u otro que está afectando y tiene al extranjero, al hambriento, al enfermo y al pobre socavado en el espíritu humano. Y agrega, por supuesto, lo que ya habíamos leído, la industria farmacéutica, la tecnología, la comida, etcétera. Muchas gracias por esta opinión. Nuestro buen amigo nos expresa a través de las plataformas sociales, ¿va? Las redes sociales. También nos escribe Edwin Canú, dice: el fenómeno de la idolatría es tan transitorio, dinámico y llamativo que logra transformar a personas de diferentes estratos sociales, generacionales, razas, a través de toda la historia, o sea que se transforma acorde a los tiempos o épocas. Es un buen análisis, porque al final, más allá de un sistema político, más allá de un sistema económico, donde se presupone que todos buscan un fin, el bien común, al final del día el problema está en el corazón. Es un problema moral, espiritual de el ser humano, y creo que Edwin Canú plantea muy bien esta dinámica, que así ha sido el problema a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Podría añadir algo chiquitito? Claro. Y que es más fácil ver el ídolo del otro que el propio. Así es, y por eso la Escritura es tan sabia al decir que estamos acostumbrados a ver la paja en el ojo ajeno como un símbolo de ese mal devenir del desarrollo humano que el propio nuestro. Bueno, excelente, muchísimas gracias. También Adonis Aguilar dice: saludos desde Morales y Zabal. Bueno, qué bueno, disfrutando ahí de... Hay calor, ¿verdad? Sí. En Morales, sí. Sí. ¿Y el café qué tal es allí? Como que nos gustaría probarlo, ¿no? Ay, no hay café, dice Ricardo. Bueno, gracias. Un coco sí. Frío. Uy, qué rico. Bueno, dejémosla ahí. René Ubedo dice: el amor al dinero es el ídolo más grande que hay en la actualidad. Muchas gracias por tu opinión. Edgar Estrada dice: me uno a Café, Cultura y Cristianismo. Yo digo que el dinero. Bueno, muchas gracias. Raquel Sánchez dice: saludos desde el pesadísimo tráfico del Naranjo. Gracias por el excelente programa. Bendiciones. Bueno, Raquel, te invitamos a que puedas pasar por una tacita de café y pues nos acompañes a través de la 98.1. Elda Alfaro dice: saludos, interesante tema. Sergio Kraus dice: otra idolatría sin duda es o son las redes sociales, lo que mencionaba Sharon, donde cada vez se agranda más a los influencers, cada vez se encuentra más personas con o sin profesión que envían contenido, pero siempre va implícito el dale like o un me gusta.
gusta, etcétera. Lolo Urizar, nuestro buen amigo Lolo, saludos de San Pedro y San Marcos. Bueno, muchísimas gracias por todos estos saludos. A continuación seguiremos leyendo los comentarios que ingresan. Uno que se me había olvidado leer, de nuestra buena amiga Chabelita Zapeta Ixcoy. Dice: Dios les bendiga a todos los que están conectados, en especial al hermano Gonzalo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué pasó por, eso con por eso lo quería Voy leer. a revisar el comentario para ver si es cierto. Especialmente. Ahora, se ganó la caja, dice Gonzalo, se la ganó. Quiero reflexionar en el último comentario, Sharon, y retomar contigo la reflexión y aprovechar de recordarnos las preguntas, ¿verdad? Pero una de las cosas que nos llama la atención es, vaya si no tiene toda la razón Sergio Kraus, de que hoy, en la actualidad, sobre todo en la generación Z o la generación millennial, son los influencers de las redes sociales, los ídolos que cualquier cosa que digan, aunque no tenga fundamento ni evidencia en el análisis análisis de la teoría del conocimiento, la teoría de la mente, aún así la gente lo sigue y acepta cualquier cosa sin mayor estudio. Eso es un tremendo problema en la actualidad. Sí, y lamentablemente a veces uno puede preguntarse, tal vez los que estamos un poquito más acá en edad, ¿cómo es posible que una generación entera... Habla por ti, ¿no? Estaba pensando. Una generación entera pueda basar su identidad, ¿no?, en algo como las redes sociales y que se definan por medio de eso, ¿no? ¿Qué ha pasado con la cultura para que este nuevo ídolo esté tan inmerso en nuestras nuevas generaciones, que lamentablemente entonces ahora se dice, ¿no?, por lo que publicas es por lo que te van a conocer, ¿no? Y es preocupante porque no queremos, y lo hemos dicho en otras ocasiones, satanizar las redes sociales y el buen uso que se le puede dar. Pero lamentablemente el juicio, el pensamiento crítico de nuestras nuevas generaciones no está presente. Lo que incluso alguna persona decía, me parece que Agustín Laje, es que lo que pretenden las nuevas ideologías es empaquetar todo para que la gente se lo crea, no lo analice, no lo critique de una forma no sana y sigamos puras ovejitas al matadero creyendo que todo lo que vemos en las redes sociales es real, que el que está del otro lado es el que tiene la verdad, el que está como influencer porque tiene 10,000 seguidores es una cuenta, ¿no?, que uno sí puede seguir porque es confiable, y entonces por los seguidores yo digo, bueno, sí es confiable porque tiene muchos seguidores. Claro. Y es así entonces como vamos basando, ¿no? Antes eras por los frutos lo conoceréis, ahora por los seguidores lo conoceréis. Los seguidores, entonces son estos ídolos que lamentablemente están llenando los corazones de nuestras nuevas generaciones, y mi pensamiento es el siguiente, Gonzalo: ¿qué va a pasar dentro de un par de años cuando ya los que estemos tal vez no más grandes ya no podamos influir en la cultura, ya no estemos hablando a estas generaciones porque las siguientes generaciones van a hablar a los siguientes, y entonces ¿dónde vamos a quedar, ¿no?, en estos nuevos ídolos? Así es. Pues ir algo... Ahora no tan cortito. Claro que sí. ¿Sabes? Solo que para que digas eso, solo quiero agregar un comentario más que nos envía Patricia Herrera, que agregaría a todos estos ídolos el amor a sí mismo. Vaya si no, es un problema hoy en la actualidad, David. Sí, a mí solo me causa duda algo. Mencionábamos anteriormente que generacionalmente, bueno, no generacionalmente, personalmente, todos miramos fácilmente al ídolo de la otra persona, ¿no? Vamos a hacer una metáfora. En la antigüedad se decía: mi Dios es el Dios verdadero y el de ellos es un Dios falso. Correcto. Y de ahí viene el famoso pasaje, ¿no? Los dioses de ellos son dioses de montes, pero llevemos a los valles y los valles van a perder porque no tienen dioses de valles. En las culturas se peleaba por ver cuál era el Dios verdadero. Y esa es una metáfora que voy a utilizar para intentar interpretar la realidad ahora. Muy fácilmente siento que podemos pensar cuáles son los ídolos de la generación de ahora. Y es bueno y es muy importante, como decía Sharon, evaluarlo. ¿Por qué? Porque es preocupante. Pero creo que si nosotros queremos apoyar a estas nuevas generaciones, lo primero que tenemos que nosotros reconocer es también examinarnos primero a nosotros mismos para reconocer cuáles son nuestros ídolos. Entonces, ¿queremos un cristianismo a la usanza de Constantino? ¿Ese es nuestro ídolo? ¿Un cristianismo en el cual desde el poder se obligue a la gente a leer las escrituras? Claro.
Tal vez para ahora nosotros es muy fácil decir, bueno, la música que escuchan los chicos ahora, bueno, nosotros éramos la generación de Nirvana, de estos grupos de rock, ¿no? No sé, yo siempre he sido cristiano, allá vos. Claro, pero entonces... Sí, tenés razón. Y ahora decimos, no, es que esos son clásicos, es musicón. Pero preguntaría, bueno, y de nuestra generación, de los millennials, ¿y cuál es tu generación? ¿También eres millennial? No. Sí, bueno, aplica sí. Todavía, pero de los más viejitos. Es millennial añejado. De los acabados. Sí. Añejo. Millennial añejado. Reposado. Bueno, estos ídolos de este mundo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Aquí terminamos. No, entonces le preguntaría, bueno, ¿cuáles son nuestros ídolos? Porque, yo trabajo en un colegio y ahí puedo ver de primera mano que los padres persiguen el ídolo del éxito económico a costa de sus hijos, a costa de todo, dejan a los hijos descuidados. Recientemente alguien me comentaba, no, pues cuando se enteren de mis notas nunca me preguntan y nunca se interesan en mí. Entonces pregunto, bueno, ¿eso qué indicador habla acerca de nuestra sociedad? Tal vez nosotros éramos la generación que ponía todas sus esperanzas en una carrera de éxito. Y ese es el ídolo que nosotros tenemos que criticarnos y decirles a nuestros hijos, miren, yo pequé con este ídolo. Tú no peques con el ídolo de las redes sociales, ¿no? Claro. Creo que vería por ahí. Claro, Ricardo. Bueno, escuchando todo lo que ustedes dicen, estaba pensando en que justamente identificar un ídolo es bien complejo. Nosotros podríamos estar confundiendo, pensando, suponiendo, porque los ídolos modernos tienen muchas capas y son difíciles de identificar, porque están ocultos a simple vista, digamos. Nosotros no podríamos decir, bueno, este es el ídolo que a mí me está provocando un problema. Lo interesante es que el apóstol Pablo en Colosenses 3:5 dice y nos exhorta a hacer morir los malos deseos del corazón, y ahí se incluye también la avaricia, que es idolatría, dice el apóstol Pablo. Claro. Entonces nosotros no solamente tenemos que identificarlos, no es simplemente sustituirlos, sino que tenemos que destruir los ídolos. Y yo creo que ahí volvemos al primer mandamiento, cuando dice no tendrás otro Dios. Y nosotros creo que estamos contentos con nuestro panteón de dioses, a veces inconscientemente, pero le rendimos un culto y le estamos dando una posición que no merecen, que corresponde solamente a Dios. Sí. Yo quiero sumarme a lo que está diciendo Ricardo, porque lo que estoy pensando, Gonzalo y amigos profesores, es la cuestión aquí medular es no tanto el otro, sino yo. Y yo te lo pregunté, ¿no? Fuera de todo esto, no te lo voy a preguntar, porque me lo estoy preguntando a mí misma. ¿Cuál de estos tres ídolos, que al menos que le presenta, pero que el texto bíblico presenta otros más, con cuál yo realmente estoy luchando como una mujer cristiana milenial, ¿no? Enfocada en tantas cosas que al final del día, pues sí, dices... Bueno, ¿y cuál es mi ídolo? Porque es fácil decir, el de Ricardo es este, el de David es este, yo lo veo, yo vivo con él. Yo sé. El de Gonzalo puede ser este, pero ¿cuál es el mío? Y ahí es cuando yo, o sea, cuesta ser como críticos con uno y desmenuzar todo lo que uno trae dentro. Y creo que Ricardo ya quería terminar. Sí, Ricardo. Solamente con lo que decía Sharon, ¿cómo nosotros podemos llegar a identificar? Bueno, creo yo que lo primero que tendríamos que hacer es fijarnos cómo estamos gastando nuestro dinero. Porque el Señor Jesús el tiempo. Dijo, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Podría ser una buena forma de identificarlo. El tiempo es otra forma de saber a qué le estoy dedicando tiempo. ¿Qué es lo que está tomando el primer lugar de mi vida? Pensamientos. ¿Qué es eso que está ocupando el lugar de Dios? A veces podría ser el mismo ministerio dentro de la iglesia. Nosotros podemos reemplazar a Dios por un ministerio cristiano. Podemos reemplazar a Dios con nuestras familias. Yo creo que la clave ahí está en que esas son cosas que tal vez no son malas, porque a veces muchos de los ídolos no son cosas malas. Lo que tendríamos que hacer es amar más a Dios para que esas cosas pasen a un segundo lugar. Y ese es el desafío que nosotros como cristianos debemos amar más al Señor, buscar más al Señor, estar consciente de que Él es nuestra prioridad y todo lo demás va a tomar la posición que le corresponda, ya sea la familia, sea el trabajo, sea el éxito, sea ir al gimnasio, sea trabajar, sea un partido de fútbol, todo. En cuanto amemos más al Señor, cada cosa va a caer por su propio peso y va a tomar el lugar que le corresponde. Y eso indudablemente amerita tener un profundo sentido de la responsabilidad en medio de toda esta fábrica de ídolos que está socavando el espíritu humano, el espíritu de la sociedad y la decadencia de la cultura. Creo yo que es una temática sumamente importante a traer a colación. ¿Y saben por qué lo digo? Increíblemente, muchachos, ya el programa se va terminando, pero una de las cosas que a mí me llama la atención, después que hemos
avanzado y hemos desarrollado esta temática, estamos claros que existen ídolos culturales, ídolos que tienen que ver con el poderío militar, el progreso tecnológico, algún sistema económico, como se ha mencionado a lo largo de este programa. Pero también hoy se suma un ídolo que está muy relacionado al fenómeno de las redes sociales y la revolución tecnológica, y es el ídolo de las ideologías. Que es un problema que básicamente está cambiando el mundo, o los ídolos de más allá de los influencers, ¿verdad? Como muchos socavaron su espíritu humano y el desarrollo humano en solo centrarse en una opinión de un personaje como Rousseau, como Voltaire, como Immanuel Kant, o como tantos hombres y mujeres que, por supuesto, son respetados en el mundo ilustrado, pero al final del día son seres humanos, con límites, con luchas, con problemas, con dinámicas que nos invita a pensar en cómo nosotros podemos comprender, analizar los ídolos en la actualidad. Una de las cosas que quiero también agradecer es, nos escribe Rosa María Padilla, dice, excelente tema. Jessica Orellana, ¿cuántos ídolos que probablemente tengo no veo? Ciegos aún. Lo que tú decías, Sharon, es una realidad que define nuestro espíritu humano, para bien o tristemente para mal. Lo podemos ver en los discípulos, ¿no? Todavía ellos peleando por ¿y quién va a ser, ¿no?, el mayor en tu reino? Y todavía el ídolo allí se mostraba, ¿sí?, no muy palpable. Todos querían estar a la par del Señor. ¿Y quién en esa posición no haría lo mismo? ¿Sí? ¿Quién en esa posición cerca de Jesús le preguntaría ante el miedo, ante la crisis, ante lo que no podemos saber? Porque como humanos, cuando no podemos controlar las cosas es cuando entramos, ¿no?, en esa parte, dirían, del desencanto, donde necesitamos tener el control, y entonces me voy a eso, me evoco a eso, y ocupa un lugar en nuestro corazón, estas crisis que nos desorientan, que nos sacan del camino, que de repente no nos hacen sentirnos que simplemente la vida no vale, y es ahí, como los discípulos, ¿no?, luchamos por tener este primer lugar al lado de Jesús. Y realmente esa nunca fue la preocupación del claro. Mesías. Y si no ponemos atención a esto, porque yo decía, Sharon, que una de las cosas que generan mucha idolatría son las ideologías, y lo traigo a colación porque hoy todos queremos hablar de batalla cultural, y nadie niega eso. Pero ¿saben qué, queridos amigos? No podemos entrar a hablar de batalla cultural si no entendemos cuáles son nuestros ídolos personales y los ídolos a nivel de sociedad. Porque si no resolvemos ese problema, no podremos defender con carácter, con tenacidad, con una espiritualidad profunda, con un intelecto profundo, con un concepto de justicia que trasciende a nuestro espíritu, porque el concepto de la justicia, de la revelación que proviene de nuestro Creador, de nuestro Señor, no podemos entrar a esas batallas culturales. Entonces, quisimos iniciar esta cuarta temporada para poder entender nuestro corazón, ser vulnerables y, como dice Jessica Orellana, hacernos las preguntas a nosotros mismos. ¿Cuáles son los ídolos que no estoy viendo? ¿Cuáles son esas cosas que realmente no estamos interpretando como algo que está apartándonos del verdadero sentido de lo que significa ser un hombre o una mujer? Sergio Kraus dice, gracias por esta hermosa tarde. Es un placer oírlos y verlos. Bendiciones. Bueno, queridos amigos, en estos pocos minutos, ¿qué desafío nos deja esta temática y qué planteamientos podemos hacer en esta sociedad, como decía yo hace un rato, craquelada o obnubilada? David. Pues ahorita que mencionabas lo de las ideologías, se me vino a la mente algo. Si tú rascas un poquito la superficie de vamos a llamarlo del wokeismo, ¿no?, de la gente woke, de la gente progre, ellos son profundamente religiosos en cuanto al sentido de que buscan justificación propia ante una crisis mundial, ante la crisis en donde ellos experimentan y sienten miedo por la destrucción, por cambio climático, por inequidad, por racismo y discriminación. Ellos buscan salvarse a sí mismos, y lo que están haciendo es una justificación propia, ¿no? Decir, yo voy a ser mejor que otro. ¿Por qué? Porque voy a justificarme a mí mismo. Es la salvación que buscan. Y lo conecto con lo último que decías, Gonzalo, porque imaginemos de vuelta en el pueblo de Israel el ideal que Dios hubiese tenido cuando le dio a Moisés los 10 mandamientos. Cuando llegasen mercaderes de otras partes del mundo de ese entonces, llegarían a Israel y verían que ahí no había dioses, que ahí no había ídolos, que ahí solo adoraban a un Dios. Y probablemente hubiesen dicho, bueno, esta gente está loca, esta gente son ateos, ¿no? Son ateos. Y ya está. Pero creo que la razón por la cual ellos preguntarían no sería necesariamente por su sistema de creencias, sino porque llegarían a un sitio
donde al desamparado se le permitía tomar comida de los sembradíos sin tener que tomar doble, cuando se veía que los hijos respetaban a los padres, cuando llegaba una sociedad donde había tal testimonio de rectitud, tal como lo esperaba Dios, preguntarían: ¿quién es el Dios de esta tierra? Y yo hago la misma invitación a nuestra audiencia: que el testimonio de cada uno de nosotros sea tal que la persona pregunte: ¿cuál es el Dios de esta persona? Buenísimo. CL Castillo dice: excelente tema. A veces hacemos ídolos de nuestra pareja sin ver qué gran error cometemos. Dios los bendiga, amigos. Y hablando de eso, y escuchamos tus desafíos finales, Ricardo, una de las cosas que nos llama mucho la atención es que la Biblia habla de ídolos usando la metáfora matrimonial, por ejemplo, o a menudo la Biblia habla de ídolos utilizando la metáfora de la religión por causa de los líderes queriendo sobresalir por sobre el Creador o el Señor, o la Biblia habla también de ídolos usando la metáfora de la política, y así sucesivamente. Y yo creo que hoy nuestros oyentes han estado muy certeros en poder analizar y poder presentar, estemos o no estemos de acuerdo, en las generalidades. Cuando nuestro corazón anda mal, es decir, nuestra mente no es el fiel reflejo de lo que estamos haciendo en torno a las virtudes que hemos aprendido en las Sagradas Escrituras, da lo mismo el sistema. Todo va a ir en el empeoramiento y la decadencia de los seres humanos. Reflexiones finales, Ricardo. Bueno, con todo lo que hemos platicado, creo que podemos sacar una conclusión, y creo yo que no podemos generalizar, decir que todos los cristianos en todas partes somos o tenemos algunos dioses ocultos, pero sí podríamos decir que la gran mayoría de nosotros está luchando con el problema del materialista, digamos, en la época donde vivimos. Muchos queremos éxito, queremos dinero, queremos amor, queremos tener alguna posición, queremos buscar lo mejor para nosotros. Y nosotros podríamos decir que eso no está mal. No está mal que nosotros busquemos lo que los demás de la cultura están buscando, pero creo yo que nosotros tenemos que entender que el evangelio que nosotros vivimos y predicamos también tenía o tiene un legado de predicación en contra de los ídolos. El apóstol Pablo mismo denunciaba a esos dioses falsos que estaban en la cultura donde él vivía. Yo creo que la iglesia tiene que tomar el rol de denunciar también a los dioses modernos. Nuestra predicación debe incluir eso. Debe haber una advertencia, debe haber una predicación que incluye esa denuncia a los falsos dioses y decir que no son nada, que Dios es el único y que nosotros debemos de amarle con todo el corazón y que debe ser el único Dios que nosotros tengamos. Yo creo que ese es un desafío no solo para nosotros, sino que también para la audiencia que nos escucha. Entender que si nadie está predicando acerca de esos dioses, nosotros tenemos que alzar la voz. Tenemos que tener esa denuncia profética que está tan presente en el Antiguo Testamento y también podemos ver en el Nuevo propio Testamento. Jesús. Sí, vaya seguro. si no, ¿verdad? Cuando sacó a colación cuáles eran los ídolos de la cultura, mayoritariamente en el liderazgo religioso y la cultura de esa época. Miren, señores, como si nada se fue el programa. Ingrid de Samayoa, más que mi café, disfruté la charla. Bendiciones, aprendo muchísimo. Hugo González, buenas tardes, Dios los bendiga, son de mucha bendición, sigan adelante. Bueno, querida Sharon, la respuesta a las preguntas que planteamos en nuestras redes sociales, y también me parece que ya tenemos el nombre de el ganador o la ganadora de la cajita, donde podrá ser acreedor de 3 obras. 1, Introducción a la filosofía, una perspectiva cristiana. 2, Papás comprometidos, de George McDowell. Y 3, El espíritu de la época. A las preguntas que posteamos en nuestro Instagram, ¿cuál de los siguientes ídolos crees que es más prevalente en la sociedad actual? Un 9% dijo el sexo, un 36% dijo poder y un 55% dijo dinero. Así que el dinero fue el más elevado. Y en la segunda pregunta, ¿has experimentado alguna vez la desilusión de depender en exceso de algo temporal? El 11% dijo no, para nada, el 33% dijo tengo que pensarlo y un 56% creo que sí. Ok, excelente. Bueno, y redoble de tambores. Por favor, caballeros, ayuden ahí en el efecto. Gracias. Es que son filósofos e historiadores. Eso no está en sus categorías. No coordinan sus manos. Ajá, no tienen ritmo. Un efecto especial. Cuéntanos, Sharon, ¿quién es el o la ganadora de estas obras literarias? La ganadora es nuestra fan destacada Liz Álvarez de Dardón. ¡Felicidades!
Excelente. Nos vamos a contactar con usted para poder hacerle llegar la cajita y todos los arreglos que hay que hacer para que esa cajita esté en sus manos. Liz Excelente. Álvarez de Dardón. Buenísimo, bueno, muchas gracias por toda la participación y la sintonía. Como siempre, cada viernes a partir de las 5 de la tarde, iniciamos la 4ª temporada de Café, Cultura y Cristianismo, un espacio donde pretendemos reflexionar sobre la realidad que nos circunda, que nos rodea, que nos obnubila en esta sociedad craquelada que tanto necesita devolver a los principios que son producto no de nuestra intelección, sino producto de la revelación de las Sagradas Escrituras. Volver a apreciar la relevancia de la fe en el Dios de la creación es un llamado que hacemos con urgencia. ¿Por qué? Porque lamentablemente somos una fábrica de ídolos y esto está socavando el espíritu humano, el florecimiento humano. David, qué bueno compartir contigo. Bienvenida a esta 4ª temporada. Muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo a todos nuestros amigos. A la siguiente nos vemos. Excelente. Don Ricardo Flores, el historiador. Un placer estar con ustedes y espero volver a acompañarles en algún viernes. La Edith Stein del siglo XXI, doña Sharon. Gracias por conectarse, querida audiencia, y nos vemos el siguiente viernes, siempre a las 5 de la tarde, con su café favorito aquí en Café, Cultura y Cristianismo. Quiero terminar con esto. Yo soy Yahvé tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Sabio sería seguir al Creador y volver a todas esas virtudes, principios que están reveladas en las Sagradas Escrituras para ser hombres y mujeres de bien y para que esta cultura sea una civilización pujante en las artes, la literatura, la cultura, la filosofía, la economía y todo lo que implica el florecimiento humano. No te desconectes de la sintonía de la 98.1. Esto ha sido tu programa Café, Cultura y Cristianismo. Cristianismo, cultura, tecnología. Café, Cultura y Cristianismo. En este nuevo año compartimos contigo nuestros más sinceros deseos. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Dios también estará contigo este 2024 y con Él tendrás un año fresh. Ilumina FM. Existimos para hacer luz. 24 horas con sonidos fresh. Escucha lo mejor de la música cristiana en inglés. Ilumina FM. Fresh Sound. El contenido más actual. Emprendimiento, finanzas, cultura, familia y lo más nuevo de la música. Ilumina FM. Todo para tu crecimiento personal. Sonidos frescos. Somos Ilumina FM 98.1. Fresh Sounds.